Bienvenidos al MOOC sobre desigualdad en México. Este curso es preparado por el Colegio de México y por el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. En este curso hablaremos sobre la desigualdad en México, sobre cómo se mide, sobre el tamaño de la desigualdad, sobre cómo es la desigualdad en México relativo al resto del mundo y otros tipos de desigualdad específicos que afectan al país. Y al final discutiremos un poco de las medidas que se pueden hacer para reducir la desigualdad, si es que este es un tema que nos preocupa suficiente como para pensar en que debemos hacer algo al respecto. Hay distintas formas de medir la desigualdad y en una primera sección hablaremos específicamente de esto, de su tamaño y de cómo se compara a otros países, pero para ello necesitamos definir primero algunos conceptos que no necesariamente todos conocen y que serán de gran utilidad para entender el concepto de desigualdad. El coeficiente de Gini es una medida sintética de desigualdad, es decir, no es una medida que nos diga exactamente algo fácilmente interpretable para cualquier lector. Es una medida que habla del grado de concentración del ingreso entre grupos de personas. En particular, el coeficiente de Gini es una medida que se basa a partir de una medida previa, que es la llamada curva de Lorenz, y que nos indica cuán concentrados están los ingresos o cualquier otra variable en un grupo específico de la población. Es una medida, como decía antes, sintética en el sentido de que no tiene una interpretación inmediata de qué es lo que quiere decir. Lo único que sabemos es que entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad o mayor es la concentración del ingreso en ciertos grupos de la población. La curva de Lorenz no es sino la relación entre la acumulación de una variable, el ingreso, con respecto a la acumulación de grupos de la población. Pueden ser familias, pueden ser hogares, pueden ser individuos. La curva de Lorenz entonces relaciona una cosa con la otra y nos dice entonces cuán desigual está distribuido el ingreso. Para ello lo que hacemos es primero ordenamos en un orden creciente, empezando entonces con los de menores ingresos o los más pobres hasta los más ricos. Vemos qué parte del ingreso generan estas familias y eso lo graficaremos en el eje vertical, en el eje de las Y, como se conoce. Tendremos una relación entre la acumulación del ingreso para un grupo de la población y el porcentaje de la población que representan estos distintos segmentos de la distribución. Por ejemplo, si tuviésemos que todo mundo ganase lo mismo, lo que tendríamos es que acumularíamos en el eje horizontal a las familias y en el eje vertical a los ingresos y tendríamos entonces una relación directa, es decir, el 20% de las familias tendría el 20% de los ingresos, el 40% de las familias tendría el 40% de los ingresos y eso al graficarlo en una gráfica como la que se puede ver en la gráfica 1, lo que tendríamos es una línea de distribución perfecta. Una línea que pasa por un ángulo de 45 grados, en donde cada quien, conforme se va acumulando la población, va acumulando riqueza o ingreso al mismo ritmo y por lo tanto todos tienen el mismo nivel de ingreso. Esa es una posibilidad, es la posibilidad extrema, la posibilidad de que todo el mundo tuviese el mismo ingreso, tuviese la misma riqueza, una línea de distribución perfectamente equitativa en la que todo el mundo es exactamente igual. Esa es, en el caso extremo, la línea de igualdad perfecta. En la realidad, sin embargo, sabemos que esto no ocurre así. Pensemos en un ejemplo muy simple. 5 familias, de tal manera que la primera familia, la que gana menos, tiene un ingreso de 2, puede ser 2 pesos, 2,000 pesos, 2,000 dólares, como ustedes prefieran, 2. Una segunda familia que tiene un ingreso de 4, una tercera que tiene un ingreso de 6, una cuarta que tiene un ingreso de 8 y una quinta que tiene un ingreso de 10. En total, estas 5 familias o personas tendrían un ingreso sumado de 30 pesos, 30,000 pesos, 30,000 dólares, como ustedes quieran. Ahí hay una distribución muy inequitativa en la que una persona, la última persona que mencioné, tiene una tercera parte de todo el ingreso. Una persona que tendría entonces 10 de 30,000 pesos, de 30 pesos, mientras que la primera persona, la más pobre, tendría apenas 2 de 30 pesos, es decir, menos del 10%. Cuando grafiquemos esto en una gráfica del tipo de la curva de Lorenz, lo que tendríamos entonces es que la primera familia, que tendría un ingreso de solo 2 unidades, sería la primera que tendríamos que graficar en el espacio en donde se grafican la acumulación de población versus la acumulación de ingreso, y tendríamos entonces que una familia que representa el 20% de las familias o de los hogares en este ejemplo, tendría un ingreso que sería apenas de 2 unidades de las 30 en total que existen en esta economía, de tal manera que esta familia tendría menos del 10% del ingreso y sería una familia relativamente pobre. La siguiente familia tendría un ingreso de 4,
de tal manera que esa familia tendría entonces un ingreso de poco más del 10% de todo el ingreso de esta economía. La tercera familia tendría un ingreso de 6, como ya lo mencioné, que sería un ingreso exactamente de una quinta parte, 6 unidades de 30, y por lo tanto tendría un ingreso que fuese el 20% del ingreso que genera esta economía. Ese porcentaje es más o menos lo mismo que corresponde al peso de esta familia dentro de la economía en su conjunto, que es el 20%. Ese sería, digamos, el representante del ingreso medio en este ejemplo. Los más ricos, la persona que gana 8, o la familia que gana 8 y la familia que gana 10, serían, por lo tanto, los de mayores ingresos en esta familia y serían los últimos, porque recuerden que estamos ordenándolos de menor a mayor. Al graficar esto en una gráfica como la anterior, en donde en el eje horizontal tenemos la acumulación de familias y en el eje vertical a la acumulación de ingresos, lo que tendríamos es una línea curva que pasaría por debajo de la línea de 45 grados y que representa de alguna manera la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza porque eso nos indicaría, por lo tanto, que las personas están ganando menos o de una manera distinta a la distribución equitativa perfecta. Las que menos ganan un porcentaje bastante inferior a lo que ellas representan dentro de las familias de esta economía, y las familias de la parte superior tendrían un ingreso bastante superior. Al graficar entonces estos nuevos puntos, tendremos una línea curva por debajo de la línea de 45 grados que nos indicará la magnitud de la concentración del ingreso. Si está muy cerca o relativamente cerca de la línea de 45 grados, querrá decir que es una distribución relativamente equitativa porque está cerca de la línea de equidistribución o la línea en la que todo el mundo obtiene un porcentaje equivalente. Mientras que si está alejada de esta línea de 45 grados, estaríamos hablando de una distribución muy inequitativa, donde pocas personas o un porcentaje pequeño de la población concentra un porcentaje mucho más alto del ingreso. Esta es entonces la llamada curva de Lorenz, que será la curva a partir de la cual se estimará el coeficiente de Gini. Pero lo primero es entender entonces que esta línea de distribución, es una primera aproximación gráfica de lo que es la distribución del ingreso en una economía. El coeficiente de Gini como tal usa la curva de Lorenz que acabamos de describir. El coeficiente de Gini lo que hace es un indicador que va entre 0 y 1 y que es una vez que tenemos en mente o una visión gráfica de lo que es la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini es una relación muy simple. El coeficiente de Gini es simplemente la relación entre el área que va de la línea de distribución del ingreso a la línea de 45 grados con respecto a toda el área que se encuentra debajo de la línea de 45 grados. Esta ecuación, esta relación muy simple que identificó el estadístico italiano Conrado Gini hace varios siglos, es el llamado coeficiente de Gini, de tal manera que este coeficiente de Gini, esta área que separa la línea de distribución de la línea de equidistribución o distribución perfecta, si están empalmadas una encima de la otra, de tal manera que una sociedad es exactamente, todos son iguales, todos ganan lo mismo, esa área sería exactamente igual a 0 y por lo tanto el coeficiente de Gini sería efectivamente 0. Por otro lado, en el otro extremo, donde una sola persona, por ejemplo, concentrase todo el ingreso de una economía, tendríamos entonces que el área debajo de la línea de 45 grados sería precisamente la misma entre la que estaríamos distribuyendo todo este ingreso y por lo tanto el coeficiente de Gini sería exactamente igual a 1. Es en un gráfico, en la gráfica 2, esto sería el equivalente a la división del área roja entre el área azul del gráfico 2, donde se puede ver entonces que si el área roja tiende a 0, que estamos tendiendo a una distribución perfecta, de tal manera que el coeficiente Gini sería 0. Si el área roja tiende a cubrir toda el área azul y empalmarse con esta área, tendríamos entonces una coeficiente Gini exactamente igual a 1. De tal manera que el coeficiente de Gini se mueve entre 0 y 1. Entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la concentración del ingreso, aunque como tal el número en sí mismo no sea fácilmente interpretable, no sea fácilmente asociado a una idea específica de la desigualdad, pero sabemos que entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad. Solo para tener una idea de qué estamos hablando, pensemos que en general en el mundo el coeficiente de Gini para los distintos países fluctúa entre 0.3, 0.6. Más o menos ese es el rango en el cual fluctúa y eso nos da una idea de los tipos de distribución del ingreso que tenemos, aunque como decía antes, este coeficiente que es un indicador sintético y si es sintético no nos dice efectivamente una interpretación inmediata de la desigualdad, sí sabemos simplemente que entre más alto sea este coeficiente, mayor es la desigualdad. Ese es el primer concepto que
estaremos utilizando es el concepto más utilizado en la actualidad para hablar de desigualdad de cualquier variable, y es el concepto que usamos los economistas, pero que usan otros científicos sociales para hablar de desigualdad de la distribución de alguna variable. Ese sería el primer tema de esta sesión. Más adelante hablaremos de una segunda forma de medir la distribución del ingreso, son las tablas sociales.